Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mr. Cifras. La fiesta mundialista está en todo su apogeo. México la vivimos como toda Latinoamérica al máximo. Por ello te dejo algunos datos y cifras que tal vez no sabías acerca de los mundiales, de las selecciones más importantes, de las que ya casi ganan un mundial, de los campeones, por supuesto. También veremos cuáles son las selecciones más infravaloradas y las más sobrevaloradas de los mundiales. Asimismo, también veremos y analizaremos las confederaciones. Siempre nos han dicho que CONCACAF es la peor. ¿Será esto cierto? Bien, pues ve por tu botana, tu bebida favorita y comencemos. Bien, ahora sí, comencemos. Estamos en la edición número 23 de los mundiales, dentro de más de los 22 ediciones anteriores. Han participado alrededor de 80 selecciones, sin contar esta, por supuesto, y al menos, han jugado al menos un mundial, cualquiera de estas 80 selecciones, y de estas solamente han ganado 8 selecciones han podido ganar el mundial. Quiere decir que hay una posibilidad del 10%, ¿no?, de que gane una nueva selección. De igual manera, te menciono que de todas estas selecciones, 6 de ellas lograron ganar su primer campeonato dentro de las primeras 11 ediciones de las 22, es decir, en la mitad de esta, de la totalidad de la historia de los mundiales. Esto es, entre 1930 y 1978, 6 selecciones ya habían ganado al menos un mundial. Después de esta época, es decir, en las últimas 11 ediciones, casi en 50 años, solamente 2 selecciones han logrado entrar a este selecto club de campeonas del mundo, siendo Francia en 1998 como local y España en 2014 las últimas en conseguirlo. Ahora también hay que decir que hay potencias de toda la vida, es decir, que siempre han sido grandes en los mundiales y se han mantenido hasta la actualidad, y hay otras que han bajado su nivel, hay otras tantas que incluso no ganan nada desde hace años. Tal es el caso de Uruguay, el primer campeón del mundo que tiene el récord de más tiempo sin volver a ser campeón, luego de la última copa que lo hizo en 1950, hace ya 76 años. Por otro lado, le sigue Inglaterra, una de las selecciones que siempre es favorita, pero que tiene 60 años sin ganar un mundial, de hecho sin jugar una final. La única final que jugó es esa, y bueno, de esto hace ya en Inglaterra en 1966. Por otro lado, tenemos a la selección brasileña. Tiene muchísimos récords en su haber. Es la única selección presente en todos los mundiales, desde 1930 hasta el actual, en 2026. 23 de 23 ediciones disputadas. Es también la máxima ganadora de la justa con 5 copas del mundo. Al estar presente en todos los mundiales también y haber llegado a instancias finales, pues también es la selección con más partidos disputados, con un total de 114, seguida muy de cerca por Alemania. También es la selección con más victorias, 76 victorias en total. También tiene el récord de más goles anotados, 237, y la mayor diferencia de goles, con 129. El récord de más goles para un jugador en este momento está en disputa. Es muy probable que se rompa, ya que, de hecho ya lo empató recién en el último partido Argentina. Al momento que estoy grabando este video, alcanzó a Miroslav Klose con 16 goles, que tenía el alemán en 4 mundiales disputados en 24 partidos, promediando un 0.66 goles por partido. Por el lado de Lionel Messi, en su sexto mundial y con 26 partidos disputados al día de hoy, todavía le faltan jugar 2 de fase de grupo 2026, más obviamente los que avance su selección. Y ha marcado hasta el momento 16 goles, probablemente rompa su récord, promediando un total de 0.61 goles por partido. En este mismo mundial, compite también en su apenas tercer mundial Kylian Mbappé. El francés en 15 partidos acumula 14 goles y el impresionante promedio de 0.93 goles por partido. Es de los más altos promedios y además es muy joven, tiene 27 años, por lo que le resta la posibilidad de jugar no solo lo que le resta de este mundial, sino incluso 1 o 2 o hasta 3 mundiales, ¿no? Con la longevidad y un buen cuidado posiblemente podría llegar.
El que se ve difícil de romper de todos los récords es el de Justin Fontaine, el jugador francés con más goles en un solo mundial con 13 tantos. No es imposible porque ya ahora estamos jugando más partidos en estos mundiales. Pero bueno, de momento se mantiene intacto. La selección más campeona, con más campeones de goleo, es Brasil, teniendo 5 campeones de goleo. El último de ellos es Ronaldo Nazario. Por otro lado, la selección que gane este mundial tendrá que disputar 8 partidos, que es lo que yo mencionaba, 3 de fase de grupos y 5 partidos de eliminación directa hasta llegar a la gran final. Mientras que los primeros 4 mundiales, tanto Uruguay, sus 2 títulos que tiene, Italia, 2 de sus 4 mundiales que ha ganado, ganaron estos mundiales únicamente disputando 4 partidos. Con eso les bastó para ganar y levantar la copa. La selección campeona del mundo con peor desempeño en un mundial también es Italia, en 1982, ya que en fase de grupos no logró ganar un solo partido, avanzó con 3 empates, que en ese entonces todavía se utilizaba una medición distinta a la de hoy, que hoy te da 3 puntos una victoria y un empate nada más te da un punto. En aquel entonces te daba 2 puntos una victoria. Por lo tanto, pues por el nivel de puntajes que alcanzó, le fue suficiente para avanzar a la siguiente fase y así ganar la copa con 4 victorias y 3 empates en total. La selección, por otro lado, la selección con mejor desempeño es la de Brasil. En 2 ocasiones, la Brasil del 70, con 6 victorias en 6 partidos jugados, sin derrotas, sin empates. Y la Brasil del 2002, que todavía lo hace mejor porque logra 7 victorias en 7 partidos, pero además, con un perfecto desempeño, una diferencia de goles la más grande en mundiales. Meter goles o de delantero o de medio es común, ya que estás más cerca de la portería contraria, y aquí los jugadores tienen la vocación ofensiva, la preparación, el olfato de gol, pero hay posiciones donde tiene más mérito meter un gol que ya que tienes menos oportunidades, por supuesto. Una de ellas es la posición del defensa, ¿no? El defensa central, que normalmente está fijo pegado al portero. En este caso, los defensas con más goles son Franz Beckenbauer, el legendario alemán que logró 5 tantos en 3 mundiales en 18 partidos disputados. Y está empatado con el español Fernando Hierro, con 5 goles en 4 mundiales y 12 partidos. Los mejores y los peores porteros. Esta posición suele ser la de mayor responsabilidad y o eres héroe o eres villano. En una buena tarde o una mala tajada, no lo sé, pueden pasar 1000 cosas. El portero carga con toda esta responsabilidad. El portero con más goles recibidos en los mundiales es el mexicano Antonio La Tota Carvajal, con 25 goles recibidos en 11 partidos en 5 mundiales disputados. Hay que decir y hay que aclarar que formó parte de la peor época de México en mundiales, cuando México tenía una liga amateur o que apenas se iba forjando, ¿no? Esta liga. Es por ello que su promedio de goles recibidos es muy alta. Sin embargo, no es el promedio más alto, nada más simplemente acumula más goles. El portero más goleado en un solo mundial y con el peor promedio es el coreano Hong Jung, que recibió 16 goles en solo 2 partidos en el mundial, en el único mundial que jugó en 1954. Ya que estamos hablando de goleadas, la máxima goleada en la historia de los mundiales sigue siendo la de Hungría sobre El Salvador de 10-1. Y hablando de goleadas más recientes, pues hay varias. Ahora mismo en el mundial ya llevamos 2 y apenas vamos a mitad de fase de grupos. Sin embargo, pues de las que también hay que hablar son de las potencias, que rara vez son goleadas, muy muy rara vez. Tal es el caso más reciente de España, que venía de ser campeón en 2010 y en 2014 se llevó una goleada justamente de revancha ante Países Bajos, a quien derrotó en la final anterior por 5-1. Y la otra sería quizá la más dolorosa en la historia de Brasil, más que incluso que el maracanazo, el del 2014 contra Alemania, 7-1. Y pues esas son 2 goleadas que llaman la atención por ser las potencias. Y del otro lado hablemos de los porteros. Aunque hay varios porteros que han destacado, incluso algunos que no han recibido goles en mundial, en pocos partidos realmente y no han ganado nada importante, digamos. Voy a mencionar a 2 que para mí son los mejores: Gianluigi Buffon y sobre todo Fabián Barthez. Ambos porteros en el mundial
de Gianluigi Buffon 2006 y en el de Bartés en el 98, recibieron solamente dos goles en 7 partidos. Los mejores, definitivamente, levantaron la Copa del Mundo y además fueron fundamentales para que sus países ganaran, incluso en el caso de Gianluigi Buffon, donde se coronó Italia en penales y fue el último título de Italia. Alemania es la selección con más finales disputadas, con un total de 8. La selección con más finales perdidas y que nunca ha ganado una copa es Países Bajos, con un total de 3. Y bueno, pues de aquí la selección, para mi punto de vista y con mucho respeto, más sobrevalorada de todos los campeones del mundo es Inglaterra, que solamente ha disputado una final, ha ganado solamente ese título, pero además es el único equipo o la única selección que no ha podido ganar un título de su confederación, a diferencia de los otros 7. En este caso ha jugado finales, pero incluso la última final de la Eurocopa, pero no la ha podido ganar, por lo que sus vitrinas solo existe la Copa del Mundo de 1966. Otras selecciones que fueron potencias, aunque no lograron ganar una Copa del Mundo, fueron por ejemplo Checoslovaquia, hoy conocida como República Chequia, o Chequia, que jugó las finales de 1934 y 1962, ganó incluso la Eurocopa de 1976 como Checoslovaquia, pero desde que se separó solo ha jugado un mundial en 2006 y bueno, el actual que está jugando no pasó de fase de grupos y bueno, nunca ha vuelto a lucir como lo hizo en su época. Hungría en 1938 y 1954, donde incluso en ese año era la favorita, pero fue sorprendida por Alemania. Y bueno, pues a estas dos finales, después de estas dos finales no ha hecho nada trascendente. Incluso tiene 40 años sin volver a un mundial desde 1986. Suecia, la única final que disputó la perdió en casa frente al Brasil de Pelé, y lo más cercano que ha estado de volver a jugar una final fue en 1994, donde llegó hasta semifinales y terminó tercero. Esperemos que le vaya bien en este mundial. Si bien ya hablamos de la más sobrevalorada, que siempre es favorita para los mundiales como Inglaterra, para mí la más infravalorada es Croacia, que ha tenido uno de los mejores desempeños esta joven nación, heredera de las glorias de la ex Yugoslavia. Bien, en este caso en 6 mundiales que ha disputado, o más bien ha clasificado a 7 de los 8 mundiales donde participó, y de los 6 mundiales anteriores donde jugó, en 3 avanzó en fase de grupos, en 2 finalizó en tercer lugar y en 2018 incluso subcampeón. Estos números no se le respetan en ocasiones y normalmente no la consideran tan favorita. Para mí, una de las mejores selecciones de los últimos años. Incluso tiene mejores resultados que selecciones como Uruguay, Portugal o Bélgica, que tienen solo una semifinal en este mismo periodo. La única selección del mundo con un récord perfecto en fase de grupos es Irlanda, que los 3 mundiales que disputó, en los 3 logró avanzar, en 1 a cuartos de final, en 2 a octavos de final. Por el contrario, la selección con menos porcentaje de efectividad en fase de grupos y con más partidos disputados es Escocia, que ha tenido 8 mundiales, 8, y en esos 8 mundiales nunca ha logrado avanzar a fase de grupos. Tal vez rompa su maldición en este mundial. Y hablando de maldiciones, 2 selecciones que no han vuelto jamás a un mundial después de que lo hicieron la primera vez son las selecciones de Cuba e Indonesia, antes llamadas Islas Orientales Neerlandesas. Y bueno, que estos 2 países jugaron justamente en el mismo año, en 1938. Por el tema de la guerra, no tuvieron que disputar una eliminatoria, ya que muchos países se retiraron de la justa y estos entraron directamente. Y estas selecciones justamente desde entonces no han vuelto a un mundial, el único que disputaron, y han pasado ya 88 años y contando. La selección con más partidos jugados sin ganar un partido es la selección de Honduras, que ha tenido un total de 3 mundiales, 9 partidos y 0 victorias. La selección con menos goles es China, Trinidad y Tobago, Indonesia, con 0 goles. Ahora, vamos a las confederaciones. ¿Cuál es la mejor o cuál es la peor confederación? Veámoslo en números. Existen 6 confederaciones en los 5 continentes que forman parte de la FIFA, pero solo 2 de ellas han podido levantar el trofeo, siendo la UEFA la dominante con 12 títulos por encima de los 10 títulos de CONMEBOL.
Así que, ¿cuál será mejor? Bueno, pues veámoslo rápidamente en el contexto. Bueno, en cuanto a selecciones campeonas, UEFA tiene 5, mientras Conmebol solamente tiene 3 campeonas del mundo. Si hablamos de finalistas o subcampeones, la UEFA en total tiene 17 contra 5 subcampeonatos de Conmebol. Ahora, en cuanto a selecciones que solo han disputado una final, Conmebol solo ha podido llegar a la final los mismos 3 campeones. Me refiero en cuanto al número de selecciones, solo los 3 campeones, Argentina, Uruguay y Brasil, mientras que Europa le agregamos a los que ya fueron campeones a Países Bajos, Checoslovaquia, Hungría, Suecia y Croacia, para un total de 10 selecciones que al menos han jugado una final. Si agregamos semifinales, Conmebol ha disputado 8 veces a esta instancia con 4 países, los 3 de siempre, más Chile. Mientras que por UEFA hay 18 selecciones que han jugado al menos una semifinal, los campeones y 8 selecciones más que aquí te dejo. En cuanto a duelos directos entre selecciones de la misma confederación, solo ha habido 2 finales entre las selecciones de Conmebol, que fue en 1930 y 1950, mientras que UEFA ha tenido 9 finales únicamente entre su confederación en Copas del Mundo. La última, en 2018, Francia contra Croacia. En cuanto a semifinales, jamás se ha dado el caso de 4 selecciones de Conmebol que lleguen a semifinales, pero en cambio sí se ha dado el caso de que 5 mundiales en donde la UEFA se ha apoderado completamente del mundial con los 4 equipos semifinalistas de esta confederación, la última vez en 2018. Por último, finales entre Conmebol y UEFA. Han habido 11 finales y aquí sí este punto se lo lleva Conmebol con 8 victorias, con solo 3 de UEFA. Pues bueno, después de analizar ya estas gigantes de Conmebol y UEFA, pues en el balance general, pues simplemente los números hablan por sí solos. UEFA es mejor, no hay duda. Bien, ahora vamos a ver cuál es la peor selección basándonos en las estadísticas. Ninguna de las 4 confederaciones han logrado llegar a una final, así que vámonos a la siguiente instancia, que serían las semifinales, en donde solamente en el caso de Asia, con Corea del Sur en 2002, Marruecos recién en el 2022 y el primero en hacerlo fue CONCACAF en 1930, han llegado una vez en esta instancia. Oceanía no, así que queda fuera. En el caso de cuartos de final, por el lado de Asia, han llegado Corea del Sur y Corea del Norte, una ocasión cada una de ellas. Por el lado de África, Marruecos, Camerún, Ghana y Senegal, una ocasión cada una de ellas, 4 veces. Y por CONCACAF, Estados Unidos, México, Costa Rica y Cuba. En el caso de México, 2 ocasiones, prácticamente quedaría fuera Asia. Y ya nada más para el desempate entre África y CONCACAF, vamos a medir los octavos de final. En este caso, 6 selecciones de África se han presentado al menos una vez en esta instancia, siendo Marruecos, Senegal, Ghana, Camerún, Argelia. Nigeria lo ha hecho en 3 ocasiones, es el que más. Y en total las 6 confederaciones suman 10 instancias en octavos de final. Por el lado de CONCACAF lo han hecho los mismos 4 equipos, México, Estados Unidos, Costa Rica y Cuba. Siendo México el que más ocasiones lo ha hecho, con 8, para sumar en total a CONCACAF 16 participaciones en instancias de octavos de final. Pues bien, queda descartado, ¿no? Como tal, que México, bueno, que la CONCACAF sea la peor confederación de todas las que hay, la peor es Oceanía, no hay ni una sola duda. Después, incluso entre las 4 confederaciones, está muy parejo entre África y CONCACAF. Pero bueno, pues la mejor opinión es la tuya. Déjame tus comentarios. Hasta aquí llegamos con este video. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que me sigas en el próximo video. Hasta la próxima.